Nombre, apelativos y símbolos del Espíritu Santo. El nombre propio del Espíritu Santo. Tenemos que decir dos cosas. El término espíritu pues traduce del hebreo ruah, el ruah de Yahvé, el espíritu, que en su primera acepción o su primer significado lo podemos llamar como un soplo, un aire, un viento. Y nosotros aquí nos acordamos del Génesis, cuando Dios sopló aliento de vida sobre el ser humano y le dio vida. Interesante ese detalle. Eso es una prefiguración del Espíritu Santo. Jesús utiliza también esta imagen del viento, acordémonos, con Nicodemo. También cuando se le aparece, después ya resucitado a los apóstoles, sopló sobre ellos. Entonces siempre hay un actuar de Dios y de Jesús y del Espíritu. Desde Génesis está ahí Dios actuando y el Espíritu ahí se ve. Entonces el Espíritu Santo, decimos que nombre propio Espíritu Santo primero pues porque es Espíritu, ¿sí? Porque es como ese soplo, ese aliento, ese viento, esa fuerza de Dios, esa dinamis de Dios. Y segundo decimos que pues Espíritu y Santo pues son atributos propios de las personas de la Trinidad. Primero pues porque Dios es Espíritu, solo que en Jesucristo pues tomó condición humana sin perder su condición divina, pero Dios sigue siendo Espíritu. Y decimos que es santo porque solo Dios es santo. Y ahí tenemos el otro significado del nombre propio del Espíritu Santo. De seguro que en otros pasajes aparece de otra manera, y aquí vamos a ver los apelativos, pero estamos refiriéndonos a la tercera persona de la Trinidad con mucha claridad. Respecto a los del Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender que apelativo, según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, pues, ¿qué significa apelativo? Algo que apellida o que califica. Entonces, cuando decimos los apelativos del Espíritu Santo, podemos decir como los apellidos del Espíritu Santo que a la vez lo califican. ¿Y cuáles son? Espíritu Paráclito. ¿Qué significa que sea Paráclito? Que es consolador, pero hay una significación muy interesante que lo literal es que es aquel que es llamado junto a uno, que está cercano a uno. Entonces, ese Paráclito, ese consolador es porque está cercano a uno. El Espíritu está junto a uno, habitualmente. Ahí se entiende por qué les dejaré al Paráclito al consolador. Es decir, Él les enseñará todo, estará siempre con nosotros. Esto es muy interesante. Siguiente apelativo que se dice el Espíritu Santo, Espíritu de verdad se le llama. Y sabemos que la verdad es Cristo, camino, verdad y vida. Espíritu de verdad. Más adelante podemos decir Espíritu de la promesa. Desde antiguo Dios había prometido que iba a enviar y a cambiar nuestros corazones y que nos iba a dar una nueva vida. Es muy interesante esa visión que aparece en el profeta Ezequiel. Formar unos huesos, les puso carne, les puso piel y después les dio una nueva vida. Espíritu de adopción también se le llama al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por Él nosotros nos vinculamos al pueblo de Dios como hijos. Pues ¿por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos en el Hijo, pero recibimos esa adopción por la gracia del Espíritu. También le llamamos, y esto es muy interesante, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y también se le llama Espíritu de Gloria. Entonces, estos diferentes apelativos en los cuales nosotros encontramos en las Escrituras hacen referencia siempre al Espíritu Santo. Y lo que hace es dar como cierta cualificación, por decirlo de cierta manera, mostrar de cierta manera quién es el Espíritu Santo y cómo está en toda la historia de la revelación, o lo que le llamamos la economía salvífica. La economía de la salvación es la historia de la revelación de Dios, salvando a su pueblo. Vamos ahora a hablar sobre los símbolos con los cuales en las Escrituras encontramos que se refieren al Espíritu Santo. Y los símbolos, el primero es el agua. El agua que nos recuerda. Nosotros debemos recordar que el agua es símbolo del bautismo y significa esa acción del Espíritu Santo en el bautismo. El bautismo es muy interesante porque es símbolo de muerte y de vida. ¿Dónde está la prefiguración?
Está pues en varios lugares en el Antiguo Testamento, pero sobre todo está en el Génesis, en el relato de Noé, el arca. El diluvio inundó todo el agua, solamente se salvaron los que se subieron al arca de Noé, y después salió una nueva creación. El bautismo, nosotros morimos a esa antigua vida y nacemos a una nueva vida. Por eso es que antiguamente, y bueno, todavía hay algunas iglesias, sobre todo de rito en Oriente, católicas, pero en Oriente, que el bautismo se hace sumergiendo a la persona, porque es símbolo de mueres en las aguas y naces a una nueva vida. El agua, símbolo del bautismo, símbolo de la acción del Espíritu Santo que nos sumerge en las aguas y nos renueva. Siguiente símbolo, la unción, el aceite. El símbolo de la unción con el óleo es también significado del Espíritu Santo, hasta el punto pues que se ha convertido en el sinónimo propio del Espíritu. Cuando nosotros somos bautizados, pues somos ungidos con el santo crisma y también con el óleo santo. Somos ungidos, como se ungía en la antigüedad a los profetas para una misión, a los sacerdotes para una misión, a los reyes para una misión. Somos ungidos como es ungido Cristo. Jesús, el Cristo, el ungido. La unción representa el actuar del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos han ungido en nuestros diferentes sacramentos que hemos vivido, es el Espíritu el que se invoca sobre nosotros. Se recibe esa gracia especial del Espíritu Santo para esa misión para la cual nos han ungido de acuerdo al sacramento. Acuérdense del bautismo, acuérdense de la confirmación, acuérdense también de la unción de los enfermos, acuérdense también del orden. Quien se ordena es ungido, quien recibe el sacramento del orden. El fuego, siguiente símbolo, el fuego. Mientras el agua significaba un nacimiento y una fecundidad, una vida en el espíritu, el fuego, ¿qué significa? Esa energía transformadora de los actos por medio del Espíritu Santo. El fuego ilumina, el fuego quema y purifica. El fuego también al iluminar marca un camino. Por eso nos acordamos desde antiguo. De día nube, el pueblo de Israel cuando iba por el desierto, de noche fuego que les marcaba el camino. Siguiente símbolo con el cual se representa el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, la nube y la luz. Y este es muy importante porque siempre que hay una teofanía, es decir, una manifestación de Dios, eso significa teofanía, manifestación de Dios, aparece la nube y la luz. Ejemplo, Moisés en la montaña en el Sinaí, cuando él subió, pues ahí aparecía, lo rodeaba una nube y hablaba con Dios. Cuando él entraba a la tienda también de reunión, el sitio que Dios le pidió que hiciera oración, una nube bajaba y cubría la tienda y empezaba a hablar con Dios. Ahí están las manifestaciones de Dios. Otra, en Éxodo 40, 1 Corintios, cuando el pueblo marchaba por el desierto, pues de día iba la nube. Y la nube representa pues a Dios, pero específicamente ahí estamos hablando del Espíritu, el Espíritu Santo. Curioso, en Lucas 1:35, cuando está el diálogo de la Virgen María con el ángel, dice que el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra, Dios te cubrirá con su sombra, para que ella conciba y dé a luz a Jesús, al Salvador. Miren los elementos que están ahí en juego. Dios la cubre con su sombra, para que ella conciba y dé a luz. De las manifestaciones de Dios se encuentra la nube y la luz. En la transfiguración, Jesús subió al monte a orar, se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y una nube los cubrió con su sombra. Una nube los cubrió con su sombra, dice el relato. Y se apareció, pues estaba Jesús, empezó a brillar sus vestidos, y se apareció Moisés, la ley, y se apareció Elías, el profetismo. Y estaba ahí Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. La nube hace referencia al Espíritu Santo, que cubre con su sombra. También nosotros tenemos que ver en la ascensión de Jesús, que él subió y se ocultó a los ojos de todos entre las nubes. Y también lo que nos narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 21 y numeral 27, cuando dice que el Hijo del Hombre volverá en su gloria, así como se fue. Y entonces, ¿cómo se fue? Pues se fue y se ocultó entre las nubes, pues volverá entre esas nubes. O sea, es decir, el Espíritu manifiesta la gloria de Jesús. Esto es muy interesante tener esos símbolos en cuenta, para que cuando nosotros nos acerquemos a nuestros textos bíblicos, podamos hacerlo entendiendo este lenguaje simbólico.
Siguiente símbolo, el sello. El sello es un símbolo cercano de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. El Padre también nos marca con su sello. En los diferentes pasajes, cuando se hable de un sello, se está hablando también en referencia al Espíritu Santo, la marca de Dios. La mano, imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. Esa imposición de manos es, por medio de su Espíritu, transmitirles esa vida. Al que está enfermo lo sana, una nueva vida, y a los niños también los bendice. Es muy curioso, poniéndole las manos. Por eso ustedes ven que en las ordenaciones o consagraciones es muy importante esa de poner las manos. Por eso es muy importante la epíclesis. La epíclesis, poner las manos hacia abajo. La epíclesis, ¿qué es? Cuando el sacerdote está consagrando y pone las manos hacia abajo para consagrar el pan y el vino. Y se pide la acción y la fuerza del Espíritu Santo para que esto se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es maravilloso. Otro símbolo, el dedo. ¿Por qué? Porque dice que y el dedo causó muchas controversias. ¿Cuáles controversias? En algún momento decían los que atacaban a Jesús que Jesús expulsaba a los demonios con el poder de los demonios, pero él dijo, no, yo lo hago es con el dedo de Dios. Y en este caso hace referencia al Espíritu Santo. También el dedo donde aparece. Cuando Moisés, en Éxodo 31:18, Moisés recibió las tablas de la ley y fueron escritas por el dedo de Dios. Ese dedo hace referencia no a un rayo, no a un relámpago, no, hace referencia es al Espíritu Santo orando, actuando, presente. Y el último que conocemos, tal vez el más conocido de todos, es la paloma. ¿La paloma dónde aparece? Sabemos que en el bautismo de Jesús, cuando Jesús fue bautizado, salió del agua, bajó sobre él el Espíritu como en forma de paloma. Pero también la paloma aparece en el diluvio, cuando después de tantos días envió la paloma Noé y esta volvió con una ramita, volvió la esperanza nuevamente.